Luego profundizaremos con el amigo Alex Pintanel sobre esto, pero ayer, en un giro inesperado de los acontecimientos, ya sé que es una frase muy manida, pero realmente es así, se produjo algo que muy poco o nadie esperaba. Ya sabéis que durante el día de ayer estuvimos hablando aquí en La Romaneta del futuro de Ansu Fati, de qué iba a ocurrir con Ansu Fati, etcétera, etcétera. Se estaba hablando del Tottenham, que parecía que era la opción más plausible, la opción más cierta. Se hablaba de Tottenham y de Chelsea, pero de golpe y porrazo ayer apareció la opción Brighton and Hove Albion y parece que ese va a ser finalmente el destino de Ansu Fati. Vamos a ir escuchando cositas. Luego, insisto, a las 10:30 se va a pasar por La Romaneta el bueno de Alex Pintanel para explicarnos con mayor profundidad todo esto. Pero así lo adelantaba, lo avanzaba ayer Elena Condis en el partidazo de COPE, la marcha cedido de Ansu Fati al Brighton and Hove Albion de Roberto De Zerbi. Ahora se lo contamos. Antes, noticias de última hora. La primera desde Barcelona. Tiene que ver con Ansu Fati, con giro de los acontecimientos en los últimos minutos. El mercado se cierra el viernes, pero Ansu Fati ya ha decidido su futuro. Elena Condis, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo ha sido lo de Ansu Fati en las últimas horas? Bueno, giro de guión, bombazo inesperado. Ansu Fati, lo que os podemos contar a esta hora es que está cerca, muy cerca, de irse cedido al Brighton, según fuentes directísimas de la negociación. Cesión pura y dura, sin opción de compra. El Barça no quiere venderlo. Y te hablo de cambio radical porque esta misma tarde, Ansu Fati y su familia tenían clarísimo que se iba al Tottenham. Son las noticias que tenían de Jorge Mendes. Durante el día de ayer, incluso, se llegó a hablar de que el padre quería que el chaval fuese al Sevilla. ¿Vale? Quería que el chaval se fuese al Sevilla. Pero bueno, todo hacía apuntar que Ansu se iba a ir al Tottenham. Todo el mundo estaba hablando del Tottenham. Pero hay el mercado y el fútbol, amigo. Mendes, de su representante, sobre las 8 de la tarde y lo han comentado con gente de su máxima confianza. Pues bien, en cuestión de minutos, la operación Tottenham, que me decían estaba casi cerrada al 99%, se ha quedado atrás y ahora el Brighton de Roberto De Zerbi, que ha hablado ya incluso con Ansu, es el que, si no pasa ninguna locura de última hora, se va a llevar a Ansu cedido. Aún no hay nada firmado, por eso hay que ser prudentes, pero esta es la última hora y en principio Ansu, si todo va bien, mañana mismo viajaría. Vale, pues ahora mismo ampliamos, porque vamos a empezar por ahí, por el mercado. Dice Alex Pintanel: noche de locos con Ansu. Noche de locos con Ansu. El Tottenham lo tenía cerrado. Apareció el Brighton y ojo ahora a un equipo de la Liga. ¿Quién será? Y Joao Félix al Barça, tal y como explicamos ayer, muy cerca, pendiente del fair play para los despistados, y entonces nos remite a esto de relevo. A ver qué es lo que dice de ese equipo de la Liga. Porque esto no me lo esperaba yo. Algunos me lo decíais y yo no me lo creía, porque no lo había visto esto. Pero al parecer sí. Luego, por eso insisto, sobre las 10:30 se asoma por aquí Alex Pintanel y le vamos a preguntar por todo, ¿vale? Perdonadme. Caramba. Dicen por aquí: este jueves se decide el futuro de Ansu Fati. El atacante del Barça está muy cerca de marcharse a Inglaterra. No lo hará al Tottenham, club con el que tenía casi todo acordado, sino que está a punto de firmar con el Brighton inglés. El atacante se encontraba a un paso de cerrar su salida al conjunto de Londres, pero un giro de guión inesperado en la tarde del miércoles se aceleró y viró hacia el conjunto que entrena Roberto De Zerbi. Sin embargo, a última hora, como informó Mundo Deportivo, y pudo confirmar relevo, es decir, lo que decía Mundo Deportivo, que yo pensaba que habían llegado tarde al asunto Brighton, y no, al parecer es así. Sin embargo, a última hora de la noche, como informó Mundo Deportivo y pudo confirmar relevo, irrumpió en la operación un equipo importante de la Liga.
Hoy es el día clave para saber el destino de Ansu, que se marchará cedido y en principio sin opción de compra. La prioridad del jugador siempre habría sido el Barça, pero ante la falta de oportunidades y minutos en el inicio de la liga, por primera vez desde su irrupción en el primer equipo, el futbolista comenzó a escuchar ofertas. Llamó con fuerza el Tottenham y estaba todo prácticamente acordado, pero en las últimas horas el Brighton emergió con convicción. La insistencia del técnico de Chervi acabó por ser clave para convencer a Ansu. Ansu ha disputado 47 minutos en este inicio de temporada, solo Rafinha, que lleva 2 partidos sancionado, Ferran Torres y Fermín han jugado menos minutos que el internacional español, y es esa necesidad de espacio y minutos la que comenzó a decantar la balanza. El técnico italiano, Roberto De Chervi, le asegura estatus, confianza, un fútbol preciosista y escaparate europeo, porque el Brighton jugará la Europa League esta temporada. Pero en los últimos instantes del día, un club español se metió en medio del asunto. Hoy habrá fumata blanca, dicen en relevo, dice Alex Pintanel. Sobre la situación económica del Barça y demás, no tengo ni los datos, ni los números, ni sobre todo y más importante, el conocimiento como para poder asegurar aquí ante los que somos, que no sé cuántos somos. ¿Cuántos somos a esta hora de la mañana? Joder, os habéis animado bien pronto, ¿eh? 2000 y pico que somos a esta hora de la mañana. No puedo deciros si la política económica de Laporta es temeraria o no lo es, porque no lo sé. No lo sé. Que el Barça tiene problemas de espacio salarial es evidente, pero tener problemas de espacio salarial no está o no va de la mano con que tengas problemas financieros, económicos que te puedan llevar a la desaparición. ¿Vale? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque además eso te lo dicen todos los clubes, que el problema no es fichar. O sea, el problema no es pagar un traspaso y llegar a un acuerdo con el futbolista. El problema es inscribir. De lo del tío de Rubiales hablaremos luego. Calma, tranquilidad, que tenemos toda la mañana por delante. Además de eso, si no me falla la memoria, el gasto en fichajes del Fútbol Club Barcelona este verano es más bien pequeño. El gasto esta temporada del Barça en fichajes es pequeño, porque, por ejemplo, ¿a quién ha fichado el Barça? Oriol Romeu, unos 5 o 6 millones de euros, ¿vale? La cifra no estaba clara, 5, 6, 4. Gundogan ha llegado gratis, no ha tenido que pagar traspaso el Barça. ¿A quién más ha fichado el Barça esta temporada? Íñigo Martínez, gratis. Quiero decir que y además pues ha vendido a Ousmane Dembélé, creo que eran 25 millones al final se quedaba la operación para el Fútbol Club Barcelona, una cosa así. Quiero decir que y el movimiento de Vitor Roque, el problema, que sí que no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero sí que era importante, el movimiento de Vitor Roque no sé si computa para este ejercicio o para el ejercicio que viene, o ya se verá, porque el futbolista se queda en Atlético Paranaense y no se incorporará a la disciplina del Fútbol Club Barcelona hasta o bien la temporada que viene o bien en enero, ¿vale? Y además, como dicen por aquí, pagos aplazados, etcétera, etcétera. Quiero decir, pero voy al inicio de todo. Más allá de todo esto, ni soy un experto en la materia, porque no lo soy, ni tengo los números delante como para ser tan atrevido por emplear un término, ni ser tan atrevido de asegurar que el Barça está en riesgo de desaparición, en riesgo de convertirse en sociedad anónima deportiva y este tipo de cosas. No lo puedo decir, no lo debo decir, no debo decir nada como periodista ante una audiencia, sea muy grande o muy pequeña, algo que no tenga confirmado o algo que no sepa. Dicho eso, vámonos a Barcelona, que es probablemente el punto más caliente de mercado a esta hora de la mañana. 10:30 del penúltimo día de mercado. Allí está un grande entre los grandes como Alex Pintanel. Hola Pintanel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Cansado.
¿Por ¿Para qué qué? no voy Oye, te he visto hoy para qué no voy a tuitear a engañar? las 7 de la mañana. ¿Qué hacías a las 7 de la mañana despierto? No, me he despertado nada para hacer un poquito de deporte antes de empezar el Ah, día. Me vale, gusta vale, vale. siempre, nada, muy poquito, pero siempre me gusta empezar el día con un poco de deporte. Muy bien, bien hecho. Es que he visto un tuit tuyo a las 7 de la mañana. Digo, ¿pero qué hace este hombre si Sí, hoy sí. se va a ir a dormir a las 5 de la mañana? Pero bueno, No, mañana, yo creo que mañana. Mañana va a ser peor. Mañana va a ser peor. Aparte hacemos un especial también en relevo en Twitch de muchas horas de de cierre de directos mercado, y ¿no? sí, mañana va a ser más largo. Pero bueno, ya Oye, descansaremos el sábado. A ver, ¿por dónde cuéntamelo de empezamos? Ansu como si fuese un niño pequeño. Es decir, para que Ya. yo y todo el mundo lo Y- entienda, ¿cuál fue la cronología? ¿Qué ha pasado aquí? Porque lo que parecía ayer hecho, cerrado y sellado, no es así. Mira, yo ahora te explicaré cómo fue todo y luego te explicaré la anécdota de cómo lo vivimos ahí en relevo también, porque para que la gente vea también en una reacción cómo se viven cosas como la de Ansu. El lunes, que es cuando por la tarde-noche sacamos en relevo que Ansu había cambiado de opinión, que Ansu decide salir, Méndez le empieza a buscar equipos y los dos equipos que están en la pole position son Tottenham y Chelsea. El Chelsea es el que avanza más, el Chelsea es el que le hace una primera propuesta. A Ansu y a la familia de Ansu le mola la idea de jugar en el Tottenham. El Tottenham habla con el Barça, se negocia Barça-Tottenham-Ansu la cesión del 10 del Barça, cesión pura y dura, sin opción de compra. Y cuando Ansu lo tenía prácticamente cerrado es, bueno, mejor dicho. Para firmarlo, ¿no? Sí, porque estaba cerrado, exacto. Más que prácticamente cerrado, la cosa estaba. De hecho, Ansu tenía previsto ya un vuelo para primera hora de la mañana desde Sevilla, porque él está en Sevilla ahora, para marcharse a Londres, pasar la revisión médica y firmar con el Tottenham. Aparece a última hora del día el Brighton con De Chervi, que habla con Ansu. Me consta que le llama varias veces. Decía Ferran Martínez, que por cierto está muy bien conectado al tema este de Ansu, de Mundo Deportivo. Decía cinco llamadas, yo esto no lo sé, pero me consta que le llamó varias veces, que le explicó el proyecto, que le convenció, que Ansu salió muy, pero que muy convencido de esa charla con De Chervi. Al Barça le interesaba además la propuesta del Brighton en lugar de la del Tottenham, porque el Brighton ¿Por qué? se hacía más cargo de la ficha, de un Ah, vale. porcentaje más alto de la Va a ficha que cubrir más el Tottenham. porcentaje Sí, de la ficha de Ansu. correcto. Y eso, evidentemente, es lo que busca el Barça para liberar masa salarial. En ningún momento el Barça considera un traspaso. Creen que necesita una cesión para volverlo más fuerte. Y a partir de allí es cuando se cierra lo del Brighton, da lo que Ansu Fati, y es cierto que en las últimas horas, también a última hora del día, de hecho, explica Mundo Deportivo que hasta las 3 de la mañana estuvo Ansu Fati con su núcleo más duro, acabando de tomar una decisión. Claro. Apareció el Sevilla. A mí es una opción... Por cierto, el sí. equipo de la liga que ha aparecido con fuerza es el Sevilla, que Es lo el habéis Sevilla. publicado varios medios. Vale, vale. Sí, es el Sevilla. La familia, Sí. al parecer, quería que él se fuese al Sevilla, ¿no? Él ahora está en Herrera, él ahora está en Sevilla, Sí. que es donde se fue a vivir prácticamente a los 5 o 6 años, y él se forma ahí. De hecho, él se cría, antes de fichar por el Barça, él se cría y juega, creo que son 2 o 3 años en las categorías inferiores del Sevilla. Y entonces, bueno, el hecho de que fuera el Sevilla el que llamara a la puerta de Jorge Méndez y de Bori Fati, pues ha hecho a Ansu Fati, no te diré que replanteárselo, porque Sí, pero la idea habrá ahora sentido un mismo, pellizquito en el exacto, corazón, ¿no? porque ahora mismo la idea sigue siendo irse a Brighton. De hecho, te voy a ser más concreto y más exacto. Tiene ya los vuelos cerrados para marcharse en un par de horas, son 10:30, en un par de horas procedente de Sevilla. Esa es la idea, que Ansu se marcha a Brighton, pero tampoco nos pueden asegurar al 100% que vaya a coger ese avión, insisto. Yo ya no, después de lo que pasó ayer, ya hay que ir con pies de plomo, ¿no? Pero insisto que a las 12:30 está previsto que Ansu y su padre cojan un vuelo para Brighton, pasar revisión médica y firmar. Pero insisto que es cierto que el hecho de que apareciera el Sevilla el día de ayer, a última hora del día de ayer, ha hecho que Ansu, bueno, pues tenga ese run, ese cosquillo en el estómago. No hay nada firmado con el Brighton, por lo tanto vamos a ver si finalmente Ansu se sube o no a ese avión a partir de las 12:30 para marcharse a Brighton.
Lo que seguro es que se va a marchar, Miguel Ángel, ¿eh? Eso sí que Sí, es sí, seguro. sí. Si se va al Brighton, que es donde parece que se va a ir finalmente, y no al Tottenham, ¿qué porcentaje, se sabe o no se sabe, qué porcentaje de ficha va a pagar el equipo inglés? Creo que lo publicó, no sé si fue Tony Joan Martí o Fabrizio Romano, ahora no me acuerdo, hablaban del 75%. Yo no lo he podido confirmar, pero el 75% como Lenglet al Aston Villa lo pagaría el Brighton y el otro 25% el Barça. Entonces, te pregunto, y tú Sí, me rectificas o no. ¿Conectamos la marcha de Ansu Fati a la llegada casi de forma inmediata de Joao Félix al Fútbol Club Barcelona o ese no es el proceso? sí. Vale. Son evidentemente dos operaciones paralelas. Sí, quiero decir, no van de la mano, Sí, ¿no? Pero la pero sí, salida sí. de Ansu abre Sí. definitivamente la puerta a Joao Yo Félix. ayer escribí un artículo por la mañana en Relevo, si alguien lo quiere recuperar y le apetece, que es sobre la salida de Ansu, es la llave para la llegada de Joao. Y explico ahí Creo que lo bastante. leímos ayer aquí en la Romaneta. Está bastante bien y cuento eso, que evidentemente son operaciones completamente paralelas, pero que una va ligada con la otra, ¿no? Y además, en el 4-3-3 Joao, ya me cuentan que Xavi lo ve en ese puesto precisamente de Ansu, partiendo desde la izquierda para marcharse hacia adentro. Y yo te diría también la información que manejamos en el Relevo, y de hecho lo publicamos ayer también por la noche en este mismo artículo con lo de Ansu Fati, es que el acuerdo ya está cerrado también con Joao Félix, con el Atlético de Madrid, con el Barça. Han sido clave en esta operación Jorge Méndez, evidentemente, como no podía ser de otra manera, Qué raro. vinculado al Está Barça en todas en... las salsas, ¿eh? Hombre, fíjate, Cancelo, Joao Félix, Ansu, renovaciones de Valde, de Lamine. Sí, Sí, sí. sí, está monopolizando el mercado del Barça directamente. Y ha sido muy importante Méndez y Deco en esta operación. Es una operación que se va a hacer mañana y que está supeditada, eso sí, al tema del fair play. Eso sí que es importante En el caso destacarlo, de ¿eh? Joao Félix, llegaría al Barça cedido, traspasado, Cedido. cedido y se sabe cuánto va a pagar el Barça por esa cesión. La idea sería pagar la ficha, lo que me consta a mí, que el Barça no pagaría nada por la cesión y que pagaría solo la ficha. Insisto que el tema de Joao Félix está supeditado a que el Barça resuelva los problemas de fair play, ¿eh? Es decir, si el Barça es incapaz de ampliar ese margen de fair play, Joao Félix no vendrá, pero ya hay acuerdo con el jugador y si el Barça es capaz en estas próximas 48 horas de resolverlo, que en el club están convencidos de que lo van a hacer, la llegada de Joao Félix yo te diría que es que está muy cerca, Para la gente que pregunta, no, todavía lo de Ansu no es oficial. No, todavía lo de Joao Félix no es oficial. ¿Vale? ¿Se hará oficial en las próximas horas? Sí, y no hay problemas de última hora. Se hará oficial en las próximas horas. Pero no es oficial todavía. Dicho esto, Pintanel, de Joao a Joao, ¿cómo está el tema del otro Joao? Del lateral derecho, ¿hay algún tipo de novedad que está esperando el Barça? A ver si la gente de la palanca paga, no paga, deja de pagar, cuánto paga y demás. Eso es. De hecho, ayer contamos también, no deja de ser curioso, pero el City como tal no ha recibido ninguna oferta formal del Barça. Y lo explico. Hostia, ahora me acabas de dejar turulato. Lo explico porque esto tiene trampa, ¿eh? Lo explico, ayer lo escribimos también en Relevo, que fue un día muy intenso. No has escrito tanto en tu vida, ¿eh? No, en mi vida, vamos, madre mía, si voy a 3 o 4 artículos al día, estoy desbordado, tengo una ganas de que llegue el lunes ya. No, os cuento el tema de Cancelo. La negociación la está llevando directamente Jorge Méndez. O sea, Jorge Méndez es el encargado, por eso digo la trampa, ahora os lo explico. Jorge Méndez es el encargado de llevar absolutamente toda la negociación entre Barça y City y Cancelo. El acuerdo está cerrado con el futbolista, con el City. Simplemente oferta oficial como tal, el Manchester City no la va a recibir por parte del Barça hasta que el Barça no tenga la certeza de que va a poder inscribir a Joao Cancelo. Es decir, hasta que el Barça no sepa de manera segura que Joao Cancelo puede viajar a Barcelona,
el Barça no va a presentar esa oferta, pero bueno, es una oferta que ya se le ha trasladado Jorge Méndez, pero insisto, oferta formal como tal para firmar el contrato, el City aún no la tiene, sigue esperando Cancelo. Ayer algunos medios de comunicación explicaban que hoy el Barça vuelve a los entrenamientos por la tarde, que Xavi le esperaba esta tarde. Yo he preguntado al entorno de Xavi esta mañana, después de hacer deporte, a las 8:30 de la mañana, y me decían que difícilmente Joao Cancelo podría estar esta tarde en el entrenamiento, que no había mucho margen, y por lo tanto la sensación al final es que tanto lo de Cancelo como lo de Félix, lo de los dos Joaos, se va a resolver en el día de mañana. Ansu ya lo hemos tratado, Joao Félix ya lo hemos tratado, Joao Cancelo ya lo hemos tratado. Ahora otros capítulos salidas, ¿vale? El primero que también está a punto de cerrarse, ahora parece que sí, porque el futbolista, según comentaba Gerard Romero en su cuenta de Twitter esta mañana, ya está en Birmingham pasando la revisión médica, es Clément Lenglet, que va a jugar en el Aston Villa, ¿no? Esto sí que está cerrado. Sí, el Barça, esta sí que es una operación que yo creo que el Barça va a hacer oficial hoy, que se cerró ayer en una reunión de 3 horas en la Ciudad Deportiva, que el Aston Villa de Unai y Monchi va a pagar el 75% de la ficha de Lenglet. El 25% restante lo asumiría el Barça. Va a liberar cerca de 8 millones de euros el Barça de Fair Play, por lo tanto es una buena maniobra la que hace el Barça en el caso de Lenglet. Viaja hoy a Birmingham, revisión médica, y lo del francés sí que va a ser, yo creo, oficial durante el día de hoy. Una operación que es muy importante para el Barcelona, básicamente por el salario que se va a ahorrar, ¿no? Porque si paga el Aston Villa el 75% del dineral que tenía que cobrar este año Lenglet, pues ahí se abre un espacio interesante para el Barça. Sí, hablando con el club, ¿Sí? creían que era cerca de los 8 millones de euros aproximadamente lo que se podía liberar, y de hecho creían también que con la salida del Lenglet, una vez sea oficial, eso ya le daría al Barça para poder inscribir de momento a Iñaki Peña. De hecho, el Barça calcula, Miguel Ángel, para que la gente también se haga una idea, que para inscribir a Iñaki Peña y a Íñigo Martínez estaríamos cerca de los 12-13 millones de euros, y con Cancelo cerca de los 30. Es lo que tendría que liberar el Barça. Y entonces Joao Félix, ¿cómo lo van a hacer? Porque... Bueno, lo de Joao va a ser por Ansu. Vale. Más o menos. El uno por el otro, ¿no? Sí, tienen un salario parecido. Más o menos, más o menos. No cobra nada. Me explicaron que no cobra nada desorbitado Joao en el Atlético de Madrid, por lo tanto sería más o menos eso. Sería más o menos eso, y lo de Cancelo con el aval y con lo que pague el Ibero en principio. Hoy, ¿no? Durante el día de hoy, sí. El Barça sabe y creen ya y piensan que no le van a pagar los 40 millones de euros. Entonces, bueno, en función de lo que paguen, la Junta decida qué es lo que avala. Con perdón, Pintaner, esto es un poco cachondeo, ¿no? Quiero decir, que tú tengas cerrado una cosa, que te tengan que pagar una cosa, y que no solo no te paguen al tiempo, sino que te paguen la mitad de lo que te prometieron que te iban a pagar, es un poco... Sí. No sé si es un socio muy, muy fiable. Habrá penalizaciones, entiendo, me imagino, es un poco como en cualquier contrato, pero sí, esto de hecho, yo tengo, cuando pase todo, tengo pendiente, o sea, intentar que alguien me explique el club cómo, porque mira, lo de Orfeus y lo de socios.com, lo de Orfeus y socios.com, al final es a un año vista, ¿no? Pero el tema del Ibero, pienso, tía, haces una operación que se cerró hace un par de semanas. Sí, o sea, sí, ¿cómo puede ser que en un par de semanas ya esté fallando, ¿no? Claro. Es una pregunta que tengo que hacer porque algo se nos escapa o algo no sabemos de esto. Si no, en relevo escribíais que Laporta avalará, sí, junto con otro directivo, para que las inscripciones se puedan llevar a cabo. Lo que pasa es que el aval que propone hacer Laporta sería, en todo caso, suficiente para todas las inscripciones. Claro, Joao y demás. No, eso seguro que no. Vale. Eso seguro que no. O sea, o llega parte de ese dinero o todos a lo mejor no se pueden inscribir. El Barça tiene, ¿te acuerdas que me preguntabas ayer, si el lunes, ¿no hablamos? Sí, sí, no me acuerdo. Estamos de la semana o el martes, que decíamos que el Barça tenía un plan B. Es cierto que el Barça está hablando con otros inversores por si no se resuelve. Entonces vamos a ver si en caso de que no llegue la cantidad esperada por parte del Ibero y Laporta no tiene el suficiente dinero como para avalar,
si aparece algún otro inversor de última hora. La idea de Joan Laporta era avalar como máximo entre Joan Laporta y el tesorero del club, Ferran Oliver, cerca de 20 millones de euros, que me parece mucho dinero, pero esa es la realidad. De hecho, en el club ya tienen los documentos y en el club están esperando a que llegue lo del Ibero para decir realmente cuál será la cifra final de lo que se va a avalar. Recordemos que la temporada pasada, hace un año, el Barça ya tuvo que avalar, el propio Joan Laporta y el propio Ferran Oliver, 11 millones de euros a finales del mes de agosto para poder inscribir precisamente a Jules Koundé. Es decir, que el Barça ya es la cuarta vez que lo va a hacer Laporta, es ya un habitual en eso de avalar el presidente del Barça. Ya conoce el mecanismo necesario. Oye, quiero poner encima de la mesa 2 nombres más y una última pregunta, porque son 2 nombres de los que se está hablando mucho también en el tramo final del mercado. El primero es el nombre de Abde, que además le tiene mucho cariño en Sevilla. ¿Cómo está el tema de Abde a esta hora de la mañana, si es que hay algo con el tema de Abde? Hoy es un día muy importante. Hoy se va a tomar la decisión de si Abde se va o se queda. Aquí hay una carta de doble filo, ¿no? Pero te pregunto, antes de que me hables de las ofertas que hay encima de la mesa y demás. Si se va Ansu y llega Joao, pero se va Abde, pierdes una pieza en el ataque. Sí, y de hecho, esto es desde el punto de vista de Xavi, ¿vale? Y por eso lo quiere retener. Sí. Y te quería contar el punto de vista del jugador. Abde piensa, se va Ansu, pero viene Joao. Es decir, estoy en la misma situación. Sí. No he subido un escalón más. Correcto. Y entonces hoy va a haber un encuentro entre Javi Garrido, el representante de Abde, y el club, y se va a tomar una decisión. Hoy se va a tomar una decisión. De lo que se hable hoy, se va a tomar la decisión definitiva de se queda o el manager del representante de Abde le va a proponer al Barça las ofertas que hay encima de la mesa y a partir de aquí veremos si se llega o no a un acuerdo. Pero hoy Abde va a tomar la decisión. Y de las que hay... ¿Tienes alguna idea de dónde está más cerca? Si de Sevilla, si de Betis, si de algún equipo de la Premier. Yo lo que tengo entendido es que el que aprieta es el Sevilla, pero aquí va a haber un problema en esta operación por parte de Abde, y es que es como el caso de Eric, que el Barça exige un traspaso. Al Barça una cesión de Abde no le vale absolutamente para nada, y lo extrapolo, es el mismo caso que el de Eric García, porque pierdes a un futbolista de la plantilla, que además Xavi considera importante, considera revulsivo y además el único extremo puro que tiene en la plantilla Xavi, pero es que prácticamente no libera masa salarial. Es decir, Abde cobra muy poco, entonces una cesión de Abde es un problema para el Barça, es un problema para Xavi que debilita su plantilla y que además no genera margen salarial. Y ese es el problema. Claro, que Sevilla y Betis tampoco están para una alegría de pagarle al Barça, yo qué sé, 8 millones de euros y tú te quedas con el 50% o el 60% de los derechos del futbolista. Se había hablado del Betis por lo de Luis Enrique, creo que era, o que se iba a marchar. No sé, sí. Luego hablaremos del Betis y del Sevilla porque la que hay liada allí es tremenda también. Sí, me ha parecido que eso se podía torcer, he leído esta mañana. Sí. Y evidentemente pues eso tampoco ayudaría a que el Betis tuviera dinero para apostar por Ansu. Entonces el tema de Ansu y el de Eric es complicado simplemente por ese motivo, ¿no? Que el hecho de que el Barça no acepte cesión porque no sirve para liberar masa salarial es debilitar la plantilla. Precisamente quería ir ahora con Eric, ¿no? Porque tú ayer en tu cuenta de Twitter publicabas un poco la conversación que habían tenido entre el futbolista y Xavi Hernández, ¿no? Otro de los artículos de ayer. Sí, la conversación que hemos podido tener acceso y sí, fue así de fácil. Eric, me quiero ir, Xavi, no quiero que te vayas, ¿no? Xavi lo considera y de hecho lo hemos comentado creo que también aquí alguna vez. Xavi lo tiene en muy buena consideración a Eric. Considera que es un jugador importante, que es un tío de vestuario. A pesar de que no le está dando bola. No, de hecho no jugó en Getafe, jugó creo que fueron 10-11 minutos ante el Cádiz y la segunda parte ante el Villarreal, pero lo considera un tío muy importante. Xavi lo considera un jugador de grupo, un tipo que hace piña, un tipo que nunca se queja,
un jugador que además te podría actuar en un momento dado, como ya hizo la temporada pasada Xavi, en el pivote defensivo. Recordemos que ahora mismo Oriol Romeu es el único especialista en esa posición, Sí. Y que luego al final nunca sabes por dónde van a ir los tiros a lo largo de la temporada. Ahora, por ejemplo, tienes a Araujo lesionado. Es cierto que Eric también, y es el pensamiento de Eric, que está preocupado por su rol en el equipo, sabiendo que con la presencia de Íñigo Martínez, evidentemente es otra puerta que se le cierra. A día de hoy Íñigo está por delante de Eric. Además es un jugador que le gusta mucho a Xavi, siempre lo hemos comentado por ese perfil zurdo que tiene en el central, que ahora mismo no tiene nadie, al margen de poder reconvertir a Marcos Alonso, y por ese motivo el tema de Eric también ahora mismo lo veo complicado, porque al Barça no le interesa una cesión, hablaría en caso de traspaso, y ahora mismo esa opción de traspaso no le consta al Barça que la vaya a ejecutar o que la vaya a plantear el Girona. Última pregunta que te hago. Y ya te dejo en paz, que debes estar hasta las narices. Supongo que este fin de semana, Pintanel, te vas a tumbar a la Bartola y te vas a rascar la barriga. El sábado. El domingo tengo el partido. Pero el sábado sí. Si me dejan mis hijos, sí. La llegada de Joao Félix, la llegada de Joao Cancelo, la marcha de Ansu Fati, la marcha de Clement Lenglet. Veremos qué pasa con Abde, veremos qué pasa con Eric. Y el centrocampista creativo que quería Xavi, esto ya es una idea absolutamente descartada y enterrada. Sí. Directamente. O sea, que Xavi al final... Miguel Ángel. Dime. Desconozco si el club sigue haciendo movimientos, pero es lo que contamos. La opción prioritaria, principal, y solo había una de jugador top, era Lo Celso, va a continuar en el Tottenham. Y por lo tanto, a partir de ahí, Xavi sí que lo tenía claro, ¿no? No quería cometer errores del pasado, es decir, si ficho a alguien que sea top, para que sea, entre comillas, y que nadie se enfade, un Kessie, por ejemplo, un jugador de segunda fila, no lo quiero. Para eso me quedo con Fermín y con lo que tengo en casa. Y por ese motivo, ahora mismo lo del centrocampista, 48 horas para el cierre del mercado, no te lo descartaría porque no, pero vamos, no me sorprendería muchísimo. Vale. No, lo digo porque siempre hemos comentado la Romaneta, y tú nos lo has comentado, que Xavi prefería más un centrocampista creativo que un atacante. La marcha de Ansu lo cambia todo, pero decía, oye, con todo esto sigue en pie lo del centrocampista creativo, lo del Lo Celso, o descartado. Parece que salvo que Méndez o Deco o alguien se saque un conejo de la chistera, está descartado. Sí, que yo creo que entre lo de Cancelo, lo de Ansu, lo de Joao Félix, son muchos conejos de la chistera, realmente, que son movimientos realmente que yo creo que sobre todo lo de yo soy y siempre me subiré, y ya hablaremos la semana que viene si el Barça lo acaba confirmando, lo de Joao Félix. Yo que soy bastante de Joao, me subo en el barco de Joao, y creo que el Barça, si acaba cerrando los dos Joaos, Cancelo y Félix, creo que da un salto de calidad bastante importante. Pues nada, Pintanel, mañana nos volvemos a ver. Vale, perfecto. A ver qué ha pasado o qué pasa en las próximas 24 horas en el mercado del Barça. Yo creo que mucho, porque el tema de Lavar y lo de Libero tiene que cerrarse hoy ya, porque tenían de margen hasta el 31, y eso ya va a ir desbloqueando. Lo de Ansu no, porque lo de Ansu no tiene nada que ver, pero yo creo que va a ir desbloqueando primero lo de Cancelo, y yo creo que lo de Joao Félix ya quedaría para mañana, para hacerlo más emocionante. Pintanel, intenta descansar y dormir si es que puedes. Complicado. Pides mucho. Un abrazo, Pinta. Hasta mañana, gracias. Hasta luego. El gran Alex Pintanel, que se ha asomado aquí a la Romaneta para hablar de todo lo que hay alrededor del mercado del Fútbol Club Barcelona,